Estoy nervioso porque tienen mi mochila y en la mochila está el dron. En el capítulo anterior nos adentramos en uno de los desiertos más hostiles del planeta Tierra, conocido como el Distrito Vacío, una vasta extensión incluso mayor en tamaño que la península ibérica, localizada al sur de Arabia Saudí, totalmente deshabitada y desértica. Además, por desconocimiento nos adentramos en una zona del desierto donde el acceso está totalmente prohibido, en el cual prácticamente destrozamos la parte frontal de nuestra furgoneta. Y por si fuera poco, de repente los guardas locales aparecieron en su pickup y no parecían muy contentos de vernos por allí. Hi, Tito. What's this? No, I camp, sleep here. Spain. Spanish. Yalla. In my car, not here. Yes, yes. What? But I have, No. but I have everything there. I have my backpack. I have everything. No problem. Yeah. Okay, so then. What way? Okay, but it's not possible to sleep here. Not possible. No. It's just one night. After I will leave tomorrow. No. لازم. Vale, Chuchi, suave. Pues me han dicho que no podemos estar aquí, básicamente. Nos llevaron a donde teníamos la tienda de campaña y más coches comenzaron a llegar. Me insistieron en desmontar la tienda y en hacerlo rápidamente. Esto hizo que comenzase a ponerme muy nervioso, aunque al ver que comenzaban a grabarnos, sobre todo a Zarpis, me tranquilicé, pero poco duraría. Nos metieron en su pickup a los tres y comenzaron a conducir a toda velocidad a través del desierto, sin saber a dónde nos podrían estar llevando. Se quedaron con mi pasaporte y resultó que ya tenían nuestra furgoneta localizada. Ya habéis visto que me han traído hasta el mismísimo coche y señores, estoy nervioso porque tienen mi mochila y en la mochila está el dron. Y no sé si me registrarán la mochila, no sé, o sea, me están escoltando y les tengo que seguir hasta lo que es su jefatura y veremos a ver lo que pasa, pero espero que no haya ningún tipo de problema y que no me miren, porque aquí el dron también en Arabia Saudí está más complicada la cosa, o sea, es un país pues bueno, que ya está un poquito más abierto, pero hay que andar con cuidado, hay que seguir andando con mucho cuidado. A medida que atardecía, hicieron una parada repentina en la mitad del camino. Sacaron las alfombras y con este pedazo de paisaje comenzaron su cuarto rezo del día, que como bien ya sabéis son 5 diarios. Han parado de seco, he parado a ver qué es lo que era y estaban rezando, o sea, me he quedado... o sea, que en sí aquí es lo normal, pero es que no te acostumbras en cosas así como... No sé, muy loco, la verdad. Claramente, cuando estás siendo escoltado, esto es literalmente lo único que me podría esperar. Además, seguían teniendo mi pasaporte y mi mochila con el dron, así que no quedaba otra opción que esperar y cruzar los dedos para que todo fuese bien. Al de un rato retomamos el camino, todavía con los nervios a flor de piel, hasta que llegamos a su base, donde tendría que dar explicaciones a sus superiores y ver qué sucedía finalmente. English and Spanish. Okay, cut. Here.
Tras dar las explicaciones necesarias y revisar la furgoneta, me permitieron recuperar la mochila, que por suerte no habían revisado, y la situación acaba de dar un giro inesperado de 180 grados. He estado muy nervioso, sinceramente no sabía qué iba a pasar, porque, o sea, tenían mi dron, al final si lo veían la liábamos petarda, pero no han mirado nada, así que nada, sin más, me han preguntado cositas, me han mirado el pasaporte, el visado, todo me lo han mirado, pero ya está, que no hay ningún problema. Y mañana me han dado la oportunidad de poder ir con ellos dentro, porque solo no se puede ir, y poder ver el parque, así que mañana a las 7 de la mañana nos vamos para adentro. Y vamos a tratar de ver a los antílopes y a las gacelas, lo cual me parece bestial. Así que no me puedo quejar, la verdad. No nos podemos quejar. Oh, nice. Okay, very nice. Oh, very nice. Shukran. Yes, shukran. Me he traído todo el material para pegarme una ducha y estoy ahora mismo pensando, o sea, más o menos han encontrado mi furgoneta, por lo que me han dicho, sobre las 11. Así que desde las 11 hasta el atardecer que me han encontrado, han estado dando vueltas por todo el desierto buscándome como loco, o sea, muy loco. Y por cierto, detallazo que me ha flipado, atentos. Pues aquí tenemos tremenda taza de váter, la verdad que muy bien, pero no tenemos papel. Estamos en las mismas. Eso sí, la duchita va a caer increíble. Así que con esto y con un bizcocho nos vemos mañana, que nos vamos de safari. Nada más amanecer, dimos un pequeño paseo, desayuné en compañía de todos los guardas del parque que me invitaron y uno de ellos me llevó en busca de gacelas y oryx. Nos adentramos una decena de kilómetros al interior del desierto, a la zona donde nos habían localizado el día anterior, y poco tardamos en avistar los primeros antílopes del día. Estamos ya de vuelta en la furgoneta y de vuelta al viaje. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este vídeo. La verdad que ha sido una experiencia bestial. Se han portado muy bien conmigo al final. No sé por qué tienen esa pedazo de manía de que primero cogen y te escoltan, además te cogen el pasaporte para que les tengas que seguir sí o sí y tú vas acojonado. O sea, es que es terrible. En vez de explicarte la situación y le sigues ahí acojonadísimo y luego se portan ultra brutal contigo. O sea... Pero bueno, cositas, no sé, ya me voy acostumbrando. Así que ponemos rumbo a la próxima parada y señores, espero de verdad que hayáis disfrutado mucho de este vídeo porque para mí ha sido bestial. Y una pena no haber visto a los oryx, pero espero que les podamos ver en próximas aventuras. Oriente Medio sigue sorprendiendo tanto por su gente como por la belleza de sus parajes. Esta vez nos marchamos sin ver el famoso oryx, símbolo del país, pero aún nos queda por descubrir toda la costa saudita de aguas turquesas y sus montañas repletas de nueva fauna, así que continuamos con este gran viaje que nos ha llevado desde España hasta el interior de los desiertos saudíes, para explorar el Mar Rojo y quién sabe si ver al oryx. Muy buenas gente, aquí es en el sitio en el cual vamos a acampar en el día de hoy. Estamos súper mega tranquilos. Tiene pinta de que es la mítica zona en el cual, bueno, los saudíes vienen aquí, sacan sus alfombritas, se sacan ahí su comida, su té y se quedan aquí, pues bueno, sus acampadas básicamente. Pero vamos, que hoy estamos totalmente tranquilos y en breves ya va a atardecer, así que vamos a disfrutar de un pasito por aquí, veremos el atardecer y mañana se viene aventuraza, señores.
Pues parece ser que acaba de llegar gente, yo me lo imaginaba, que sería el mítico sitio al cual vienen a las tardes y bueno, ahora además que tienen un tiempazo del huevo como para no aprovechar. Luego en verano esto es un horno de pollos. Salam. Good, good, it sounds good. Hi, salam. ¿Sois de esta zona? No, yes, yes. Okay, okay. Really cool, really cool. Nice place. Hola chiqui. Cat also. Meow. She will come. Estos jóvenes saudíes nos invitaron al té y tanto Zarpis como Chuchi fueron bienvenidos por su parte. A medida que atardecía, más amigos suyos llegaron y se montó una buena fiesta. Bueno, señores, están loquísimos. Han venido aquí, mira, atentos, a toda la cuadrilla que hay, o sea, es impresionante. Bueno, aquí tengo otro infiltrado. Y nada, me han invitado aquí a té y tal. Y puedo decir lo que quiera porque no me entienden. Pero tú, o sea, que han venido aquí el pueblo entero, chaval. El pueblo entero. Son la polla, ¿no? Dog food, dog water, cat. Yes, open. No problem. Open. This is for tea, for cat. Look, it's like this. ايش هذا؟ For food. Food. You have here food. This fruit. Very simple. انا عربي هنا. السلام عليكم يا رجال. سلام يا هلا. To my people. Very good. Wow is here. No problem. شوف. No, God, no. شوف هذا كلب ودي خلني اجلس هنا ادق. يا عزام ايش هذه يا زغدك زبيب. نقرب على وجهك. دقوني. مدير. Creo que la noche ya no puede desmadrar más. Está ahí tocando la guitarra, es terrible. Toca muy mal. Y me han puesto esto en la cabeza, me mola mogollón. No paran de grabarme, es terrible, pero bueno. O sea, es como si fuera yo una escultura, o sea, es bestial, no sé. Así que nada, aquí estamos, muy majo. Very good people. Y él toca muy mal. Es bestial, puedo decir lo que quiera porque no entienden nada. Tras un buen rato haciendo el gamba, me recomendaron no dormir donde estábamos ya que temían que viniesen ladrones a la noche. Y terminaron invitándome a cenar con ellos a una antigua casa con una arquitectura muy tradicional que recordaba a lo que vimos en el pueblo de Usaiger en el capítulo 90. Yo pensaba que finalmente me iba a ir a dormir y ningún problema, pero básicamente me han invitado a cenar, no he podido evitarlo, les he dicho que sí. Y me han traído aquí una comida local que por ahí os dejaré de qué está hecho y vamos a probarlo. Ok, so I go. Okay. Like this is good. And now here. Okay.
Ok. Good, good. Okay, it's good. Okay. انا بهذا المصور هذا والله هسكي Same this, Okay. this. Okay, and you take like that. Okay. Okay. Es como una especie de masa que se parece como al pan, no sé, y creo que es como sésamo. Está bastante bueno, un poquito, le faltaría un poquito más de sabor, pero bueno, que está muy bueno. Y yo aquí ultra agradecido por probar un plato típico de toda esta zona del sur y con todos estos. Así que señores, ahora sí que os dejo y nos vemos mañana. Muy buenos días, gente. Como siempre la cosa se lió, o sea, estamos así cada 2x3, o sea, esto es la leche, o sea, de verdad que viajar por aquí en ese aspecto es bestial porque, o sea, cada 2x3 tienes la oportunidad de conocer a gente local, conocer, pues bueno, como ayer, un plato típico de aquí, leche de oveja, yo qué sé, no sé, es muy guay, la verdad que eso mola muchísimo. Pero bueno, también quería contar algo que lo estoy viendo muchísimo y que me estoy dando cuenta de que es como un patrón que se sigue bastante y es algo que a mí no me mola tanto. En Europa yo considero que ya estamos como bastante enganchados a lo que son las redes sociales, ¿no? O sea, yo creo que es una obviedad, ¿vale? Entonces, aquí es, o sea, de verdad, el triple. O sea, y es algo que no me gusta porque al final, imagínate, te invitan a un té, ¿no? Vale, pues hay veces que les dices, va, pues hoy no, porque tal, o bueno, cualquier cosa. Y tienen que dejar constancia de ello, ¿sabes? O sea, como que cogen y te graban y diciendo, va, pues hoy no, porque tal. O si dices que sí, te sacan 1000 vídeos y 1000 fotos. Es como que tienen esa necesidad de dejar constancia de eso que están haciendo. Y después también en los puestos de trabajo, si tú vas a una gasolinera y tal, es muy típico que veas a la persona que está trabajando en tiendas, en lo que sea, a gente con el móvil. Y es algo que lo veo, pero sobrado, o sea, muchísimo. Y me da un poco de pena de que, no sé, todo lo que hagas tengas que dejar constancia de he hecho esto. Y para mí le quita un poquito, no sé, no me mola. O sea, en Europa también es algo que hacemos mucho, pero de verdad, para nada a este nivel. O sea, aquí es una locura, o sea, están muy enganchados. Y es una de las grandes pegas que estoy viendo en toda esta zona que estoy visitando. Pero bueno, en fin, estamos yendo ya hacia el sitio en el cual me quería ir de acampada. Pero creo que finalmente puede ser que no hagamos una acampada y que nos vayamos simplemente un día de ruta, un día larguito de ruta. Porque me han dado el contacto de una persona para ir a una isla. Y señores, hay gacelas, hay muchos animales muy guapos. Creo que puede ser que encuentre hasta el Oryx, no sé, hay muchos animales muy guays y es una isla paradisíaca, preciosa. Así que es que vamos a aprovechar a tope. Así que creo que nos vamos a ir para allá. Pero lo dicho, primero quiero ver esa zona montañosa, que es como una zona desértica muy similar ya al Wadi Rum, tiene ya como un rollito parecido. Así que sin lugar a dudas que quiero hacer una pequeña parada y poder verlo. He puesto ya rumbo hacia la zona de acampada, que sinceramente quiero que Zarpis pueda tener libertad también. Y esto es una locura, o sea, son todas laderas así y por todas caen piedras y está la carretera que tienes que ir todo el rato mirando con cuidado porque, o sea, que te comes una piedra y te dejas una roda, así de claro. Y ha sido decir eso y se nos fastidió el plan. Han cogido y han bloqueado esta parte de la carretera. ¿Motivo? No lo sé, sinceramente. Pero lo han bloqueado. Entonces pues no sé lo que vamos a hacer. Tenemos que darnos la vuelta. El sitio es espectacular. O sea, no entiendo por qué cogen y lo cierran así. O sea, además sin avisar. O sea, es como de repente, venga, toma, muro de piedra ahí. O sea, en fin, welcome to Arabia Saudí. O sea, hay cosas que hacen que no tienen sentido. O sea, sobre todo, algo que no tiene sentido son los saltitos que ponen a la hora de pasar con el coche. Hay veces que hay como unos saltillos que te los comes, con lo que vienen a ser los pasos de cebra en España. Y hay sitios que no tienen sentido y te revientan el coche, o sea, de verdad. Porque están preparados para 4x4, paso yo y me dejo los bajos. Finalmente he decidido poner rumbo a unos barrancos. Es como un cañón gigantesco que hay en toda esta zona. Debe de ser el más grande de toda la zona.
porque la cumbre a la cual quería ir, o sea, es inviable. Entonces, no sé, es muy harto que le hayan cerrado así, porque he visto ya han cerrado un pueblo, o sea, ahí hay un pueblo con su escuela de primaria, o sea, muy loco, o sea, de verdad, Arabia Saudí hay cosas que digo, no sé, no entiendo, hay cosas que no entiendo. Así que nada, vamos a ir para allá, así que hay que hacer el camino que hemos hecho para atrás. Eso sí, ahora nos acompañan las cabras, chavales. Venga, agur, vaya agur. Estamos ya muy cerca de la frontera con Yemen, en la cadena montañosa que se ubica a escasos 50 kilómetros. La relación entre ambos países no es la mejor y de hecho Yemen no es muy estable en la actualidad. El motivo es que Arabia Saudí es la gran potencia del Islam sunita, mientras que en Yemen están los hutíes, que ya hemos mencionado en capítulos anteriores. Estos tienen una estrecha relación con Irán, que es la mayor potencia del Islam chiita. Y en lo que va de año, los ataques de los rebeldes yemenitas parecen estar proliferando sobre todo en el Mar Rojo, exactamente en el Canal de Suez, zona que cada vez más navíos evitan, y esto es algo que está poniendo en serios aprietos a países como Egipto, que en estos momentos enfrentan su peor crisis económica de toda la historia. Esta proliferación se debe mayormente en respuesta a lo que está sucediendo entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, atacando contra navíos que consideran vinculados a Israel. Mi idea era hacerlo caminando, pero estoy viendo que hay una pista para ir en coche, así que puede que vayamos ahora a dar una vueltita en coche y mañana igual me subo con Chuchi arriba y lo vemos desde arriba, porque si hubiera hasta arriba con Cerpis, aquí lo veo bastante loco. Además hay monos, tío, no sé qué tal serán con los gatos. Así que vamos a darnos una vueltita a ver qué es lo que nos encontramos por ahí. Sin saberlo ni buscarlo, habíamos acabado en uno de los cañones más impresionantes de todo el país. El camino es bastante horrible, vamos, bueno ya veis, vamos dando tumbos, pero por lo menos los bajos no van a tocar y es que es muy bonito. Es una locura esto. ¿Qué clase de guapada es esta? ¿Estáis viendo lo mismo que yo? Estoy por bajarme del coche, estoy por aparcarlo en alguna esquina, no sé, oírlo para atrás, echarlo para atrás. Ya no ni puedo hablar, o sea, es increíble. Pues estamos por la mitad del cañón. ¿Es que esto es una locura. Es brutal. Señores, de verdad, os estoy totalmente alucinando. O sea, creo que es lo más espectacular que hemos visto en todo el viaje. No sé, hay veces que digo, esto es lo más espectacular, y llego a otro país y digo, esto es lo más espectacular. Pero de verdad, esto es una verdadera barbaridad. O sea, me encanta eso de que cada sitio que veo digo, este es el mejor. Pero, pues no sé, pues vivo todo con esa intensidad. Pero que es brutal. Estoy alucinando. Y que por aquí hay monos, o sea, que esto es la jungla, que es Tartán, o sea, estamos en Tartán. Este lugar se hace llamar Wadi Lajab, también conocido entre los locales como el paraíso en el desierto. Se trata de un cañón donde fluye agua durante todo el año, con verde por todas partes y con impactantes paredes verticales de hasta 800 metros de longitud, que además está plagado de monos, pero esto lo veremos en el próximo capítulo.